Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Daros la bienvenida a una nueva jornada de encuentros con los compañeras y compañeros que nos representan en las distintas instituciones. Con el día de hoy finalizamos justamente los encuentros programados para esta edición y seguimos haciéndolo, lógicamente, por cuestiones de pandemia, pues de manera virtual. Esperemos que los próximos encuentros podamos compartirlos todos ya de manera presencial y que el calor y el contacto pues nos haga, si cabe, el acudir o el mantener justamente esa tensión, digamos, de militancia que todos deseamos para el partido, ¿no? Hoy nos acompaña el compañero eurodiputado Jonás Fernández, que aprovecho para darle la bienvenida a su casa y, cómo no, agradecerle que comparta esta jornada con todos nosotros, como viene haciendo de manera habitual y es sobradamente conocido por todos. Presentar a Jonás, pues bueno, es una tarea, no sé si complicada o demasiado sencilla, ¿no? Porque evidentemente es perfectamente conocido en su casa, en la agrupación. Así que yo me tomé la libertad de una serie de breves apuntes, simplemente para enmarcar y contextualizar un poco la acción política que está desarrollando en el Parlamento Europeo. Así que, bueno, decir que el compañero Jonás viene siendo europarlamentario por Asturias creo que es el 2014, corrígeme si me equivoco, 2014. Y en este nuevo mandato, bueno, lógicamente decimos que es parlamentario dentro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, donde es coordinador para el Grupo Socialista Europeo, además que es suplente en la Comisión de Presupuestos. Además es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Subcomisión de Asuntos Fiscales y pertenece a la delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación Unión Europea-Montenegro. Y es suplente de la Comisión de Presupuestos y en la delegación para las relaciones con la República Popular China. No sé si me quejo algo en el tintero, si eso me corriges tú, Jonás, pero bueno, yo creo que con eso marcamos un poco cuál es tu acción política del día a día, ¿no? Decir que esta jornada, por motivos un poco de trabajo del compañero, pues tenemos que finalizarla a las 8 de la tarde, con lo cual, expongo un poco cómo va a transcurrir la misma. Esto iniciará Jonás con una exposición inicial y posteriormente abriremos un turno para las preguntas y los comentarios que todos los compañeros y compañeras quieren hacer. Ahí lo único que rogaría es que las intervenciones sean todo lo concretas que puedan ser, a fin de que la mayoría pueda preguntar o repreguntar o exponer o hacerlo así. Yo solamente quisiera hacer una pequeña reflexión en voz alta, y es un poco también lo vivido y lo que estamos viviendo dentro de lo que es esta pandemia, que nos acostumbra a hacer otras actividades como es la que estamos desarrollando ahora, con lo cual nos hizo reinventar un poco el poder seguir manteniendo la actividad política en la agrupación, a la vez que también, aparte de que puso patas arriba el mundo entero esta pandemia, nos enfrenta justamente con el espejo, tanto desde el punto de vista individual de cómo uno ve el mundo, como desde el punto de vista justamente de la sociedad. Y la reflexión que quiero hacer es mirar un poco y poner en valor la importancia que tienen las instituciones, sobremanera aquellos partidos o aquellos grupos parlamentarios que dentro de las instituciones defienden lo que es lo público. Todos hemos visto cómo se aborda esta pandemia, tanto desde el punto de vista de la crisis sanitaria
desde lo público como como la crisis, digamos, posterior económica, como de lo público. Y en este caso destacar un poco el gran avance, o para mí el gran avance que ha supuesto justamente que el Consejo Europeo haya aprobado el 21 de junio del 2020 lo que son los fondos europeos para la recuperación y lo que con ello, todo lo que con ello viene. Entonces, quiero decir con esto que, aunque hayamos visto las costuras y en algunos casos algún que otro remiendo y agujero de la sociedad, no cabe la menor duda de que las instituciones y el mantener instituciones fuertes y sobremanera mantener la política social que defendemos los socialistas en instituciones es una garantía tanto de presente como de futuro. Y ya sin más, compañero, te cedo la palabra y reiterando nuestro agradecimiento y dándote la bienvenida una vez más a tu casa. Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchas gracias, Silvino. Para mí encantado de compartir este rato con los compañeros de mi agrupación y las compañeras y, en fin, veo aquí muchos amigos y no los citaré a todos porque lo sois todos. Como decía, un placer compartir este rato y formar parte de esta cadena de sesiones con amigos de la agrupación que de momento están, ¿no?, ocupando distintas responsabilidades en el ayuntamiento, en el Principado, en el Parlamento Nacional y aquí en el Parlamento Europeo. Es una oportunidad que tenemos en la agrupación también, poder hablar del Parlamento Europeo y, en fin, como decía, un placer. No me alargaré mucho en la exposición inicial, porque yo creo en fin, que todos vosotros estáis perfectamente al día de la evolución de los debates europeos y además, pues bueno, nos seguimos todos mutuamente en las distintas redes sociales y vamos viendo lo que hacemos unos y otros, ¿no? Quizá empezar por el programa de recuperación y resiliencia, ¿no?, que sin duda es el cambio sustancial en esta legislatura, no solamente para responder a la crisis actual del coronavirus, sino por lo que puede significar como paso adelante en el propio proceso de construcción europeo que adolece desde su inicio y desde Maastricht también de un pilar fiscal, de un instrumento de política presupuestaria con el que poder ayudar a la economía cuando las cosas van mal, ¿no? Y que no ocurra como en la crisis pasada, en la que la responsabilidad de de la cobertura del gasto público derivado de esa crisis se dejó exclusivamente en los Estados miembros y al final eso acabó inflando las deudas públicas hasta niveles que precipitaron, ¿no?, la crisis fiscal a partir de 2010, en ausencia, como digo, de un instrumento europeo solidario que de alguna manera ayudara a reanimar la economía, pero no país por país, sino de manera colectiva. La legislatura pasada fue una legislatura bastante complicada, donde algunos estábamos viendo pues, los problemas de la Unión y, en fin, pasamos 5 años aquí batallando para ir cambiando algunas de las cosas en la buena dirección, pero es verdad que se ha necesitado, lamentablemente, ¿no?, de una crisis como la pandemia como para dar un paso adelante muy importante en apenas 10 meses, ¿no? En apenas 12 meses, lo que se ha hecho en Europa en los últimos 12 meses probablemente haya sido más importante que en los últimos 10 años. Y en este caso, en esta legislatura, pues tener la suerte de estar aquí y contribuir a ello en la medida de las responsabilidades de cada uno, pues deja ¿no?, un cierto buen sabor de boca, como digo, después de la legislatura pasada que fue más difícil, ¿no? La cuestión que nos debe preocupar es, de alguna manera, en fin, que la Unión ha tenido que sufrir una crisis absolutamente desconocida, ¿no? No solamente en Europa, sino en el mundo, una paralización absoluta de los movimientos de personas, de los movimientos de mercancías, las distintas medidas de distanciamiento social, de cuarentenas, en fin, de aislamiento, ¿no? Que realmente yo creo que no somos todavía plenamente conscientes, ¿no?, de los efectos de este último año, no solamente en términos económicos, sino en términos humanos, ¿no?, y en términos sociales,
y también en términos de pobreza y desigualdad, que van a tener un efecto duradero, aún a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo por minimizar esos costes, ¿no? Como decía Silvino, el Consejo Europeo de julio del pasado año desbloquea la creación de este nuevo instrumento para reanimar las economías, el Next Generation EU, que se financia con deuda europea, y es la primera vez que ocurre en la historia de la Unión desde su fundación. Y después del trabajo previo en el Parlamento, solicitando a la Comisión una propuesta en este estilo, que llegó a finales de mayo del año pasado, el desbloqueo a nivel del Consejo Europeo en julio, y después los meses del otoño de negociación ya de los textos puramente legislativos, tanto aquí como en el Consejo, hasta alcanzar un acuerdo entre los gobiernos y el Parlamento Europeo a final de diciembre e inicios de enero, pues fueron meses muy, muy difíciles, pero por otra parte también esperanzados, ¿no? de que esto ayudara mucho a superar la crisis y sobre todo que evitara, ¿no? las políticas de austeridad y las políticas de ajuste que nos marcaron tanto de hace una década. Y todo esto pues está bien arreglado, ¿no? Está todo razonablemente canalizado. Como os decía, todas las normas, todas las leyes se han aprobado en tiempo y forma. Hace apenas unas semanas conocíamos que todos los parlamentos de los 27 países de la Unión también aprobaban ese nuevo presupuesto de la Unión Europea, y que por lo tanto la Comisión va a empezar a emitir esa deuda comunitaria en las próximas semanas, de tal manera que puedan empezar a transferir el dinero a los Estados miembros ya antes del verano. Es verdad que el dinero europeo llegue antes o después en estos momentos no es una cosa crítica, porque como el Banco Central Europeo también está ayudando y comprando mucha deuda, pues bueno, los estados tienen liquidez, ¿no? para adelantar el dinero, por así decirlo, ¿no? Pero es verdad que finalmente esa llegada de los recursos antes del verano es una señal también política que es importante, ¿no? y que es necesaria. El reglamento ¿no? que de alguna manera encuadra cómo se va a transferir el dinero europeo a los estados, como os decía, se cerró a finales del año pasado y obliga a que los estados presenten un plan de recuperación y resiliencia donde vengan a contar qué es lo que quieren hacer con el dinero europeo, ¿no? Daros cuenta que hace 10 años los rescates, que fueron créditos totalmente, ¿no? No como ahora, que una parte importante son ayudas directas, exigieron una condicionalidad vinculada a reducir los déficits públicos y en fin, reformas laborales y otro tipo de reformas que fueron muy complicadas de gestionar. En este caso, lo que hemos logrado es que la condicionalidad, ¿no? que al final la hay y además debe haberla, porque la deuda es una deuda comunitaria cuya inversión tiene que estar alineada con los objetivos generales de la Unión Europea, y por lo tanto no se trata de dar el dinero en un cheque en blanco a los estados, porque sin duda habrá estados bien intencionados que puedan orientar esos recursos de una manera razonable, pero hay otros que quizá no, ¿no? Y estoy pensando en Polonia, en Hungría o en otros así, ¿no? De tal manera que Europa obliga a que el dinero tenga un determinado fin y que ese fin esté especificado en los planes que los gobiernos han tenido que presentar a la Comisión Europea en las últimas semanas y que desde el Parlamento Europeo también hemos revisado, ¿no? El plan de España, como sabéis, se presenta formalmente a final de abril, después de un largo proceso iniciado pues, a finales de noviembre, aun cuando no teníamos el reglamento aprobado, pero más o menos sabíamos por dónde iba a ir. Como digo, un proceso de negociación informal o de negociación previa entre la propia Comisión y el Gobierno de España para garantizar que el plan que presentáramos pues, se aprobara rápido y se aprobara bien, ¿no? Y el plan se presentó en abril. La Comisión ha venido estudiándolo en las últimas semanas. En el Parlamento Europeo hemos ido también siguiendo los análisis de la Comisión de los distintos programas nacionales y previsiblemente la próxima semana la Comisión lo aprobará. La Comisión empezará a aprobar planes el 16 de junio. Todavía no sabemos a ciencia cierta si será entre el 16 y el 18 de junio o quizá a principios de la semana siguiente, pero muy probablemente la próxima semana la Comisión aprobará, y sobre esto hay pocas dudas,
el Plan Nacional Español, que necesitará la ratificación después del Consejo en las semanas siguientes. Que de alguna manera va en paralelo, como decía, de la emisión de la deuda por parte de la Comisión para tener los recursos para poder transferir a España al menos una parte del 13% de los 140.000 millones que el reglamento establece que hay que adelantar ya una vez el plan esté aprobado, ¿no? El resto de las partidas se irán transfiriendo de manera periódica durante los próximos años en la medida en que el plan se vaya cumpliendo, ¿no? Y el plan, como sabéis, porque lo habéis visto en prensa, pues tiene una serie de compromisos de inversión vinculados a las estrategias de la Unión. La Unión ha pedido que esos planes pues bueno, dediquen al menos el 37% de la financiación recibida a iniciativas dirigidas contra el cambio climático. Los planes nacionales tienen que destinar al menos un 20% a facilitar y a activar la digitalización de las economías. Y otra serie de compromisos sobre medidas de cohesión social y cohesión territorial, de formación y educación, que bueno, que todas ellas están plenamente recogidas en el plan español, que como digo está alineado con lo que Europa, por así decirlo, con lo que la Comisión Europea y el Parlamento pedían de esos planes. Por lo tanto, el dinero o el inicio de la llegada del dinero será antes del verano y durante los próximos años, pues de manera periódica, la Comisión irá transfiriendo cantidades adicionales en la medida en que el plan se vaya cumpliendo. De tal manera que ahora, ¿no? Si durante el otoño el trabajo en el Parlamento fue muy duro para tener ese reglamento, ¿no? Que habilitara todo este funcionamiento, muy duro la negociación interna con los colegas del PP y de los liberales y también la negociación con los gobiernos en el marco del Consejo. De alguna manera, en los últimos meses la responsabilidad ha estado más en los países, ¿no? En los últimos meses han sido los gobiernos los que se han tenido que centrar en elaborar esos planes y en estos momentos nosotros como Parlamento hacemos una labor de monitoreo, de supervisión, pero es verdad que la implementación de esos planes probablemente sea la cuestión más delicada, ¿no? Porque el plan hay que cumplirlo bien, hay que en fin, abordar las reformas y los proyectos que el Gobierno de España se ha comprometido y sin duda pues hay un compromiso claro del Gobierno de cumplirlo, pero es verdad que, bueno, que no va a ser fácil, ¿no? Y no va a ser fácil porque es mucho dinero, porque además se añade al dinero que no hemos gastado del presupuesto de la Unión Europea durante los últimos años y que además coincide en el tiempo con la entrada en vigor del presupuesto normal de la Unión Europea 21-27, donde también hay más financiación para proyectos de investigación, para infraestructuras y para las políticas tradicionales de la Unión, las políticas de cohesión o fondos estructurales. De tal manera que durante los próximos 3 años la financiación que España va a recibir pues va a más que duplicar, incluso bastante más, los recursos europeos ordinarios que gestionan las administraciones públicas en España, tanto el gobierno central como las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Y claro, eso va a exigir pues bueno, un esfuerzo de gestión, no puramente de gestión, que estoy convencido de que lo haremos bien, pero que sin duda los amigos y colegas que tenemos en la administración pues tendrán bastante trabajo, ¿no? El bendito trabajo por otra parte. Por lo tanto, yo creo que esto ha sido una prueba de fuego para la Unión, que se ha resuelto bien y ahora estamos pendientes de que el instrumento funcione, de que el dinero llegue, de que se invierta bien, porque lo que está en juego no solamente es ayudar a reanimar la economía en estos momentos, sino que también lo que está en juego es que este instrumento del Next Generation, de esta emisión de deuda comunitaria, pueda mantenerse en el tiempo. Que este es el reto al que nos enfrentamos los socialistas, porque los liberales y el PP pues, quieren que sea un instrumento de una única vez y que cuando se desembolsen los 750.000 millones de euros que se van a emitir, pues ir pagándolos, que se van a ir pagando hasta 2058 con nuevos recursos propios de la Unión, pero no quieren tener un instrumento permanente que permita hacer
estas transferencias de renta que permita, por otra parte, gestionar la economía de una manera algo más sensata y, por otra parte, ayudar también al Banco Central a la hora de gestionar los ciclos, por así decirlo, ¿no? Ese es el problema que teníamos en la Unión Monetaria, no teníamos este instrumento, lo hemos creado ahora. Es verdad que se ha creado por una vez, pero claro, no puede ser solo por una vez y lo que queremos es evitar, ¿no?, posibles situaciones similares como las de hace 10 años en el futuro ante otras crisis de otra naturaleza, ¿no? Os decía que aparte de la financiación del programa de recuperación y resiliencia, ha entrado en vigor también el presupuesto ordinario de la Unión, fue la política agraria común, los fondos de cohesión, la política pesquera, los fondos estructurales, los fondos de innovación, casi se ha duplicado los fondos para el programa Erasmus, por ejemplo, pero además, y de manera singular en nuestro caso como asturianos, hemos logrado introducir en el presupuesto comunitario una nueva política por la que veníamos trabajando ya de los últimos años, por la que nos habíamos comprometido en la campaña electoral de las europeas, que coincidía con las municipales y las autonómicas y que celebrábamos hace unas semanas el segundo aniversario, que era la creación de un instrumento adicional de apoyo a las regiones que iban a tener más problemas en el proceso de transición ecológica o de transición energética. Como sabéis, esta ha sido otra batalla que era previa, ¿no?, al impacto del COVID, pero que se ha mantenido durante los meses del COVID. No todo ha sido COVID, por así decirlo. Y finalmente, pues, hemos logrado crear lo que se ha denominado el mecanismo para la transición justa, que incorpora tres elementos de ayudas adicionales a regiones como Asturias. Por una parte, hay un fondo que hará transferencias directas, subvenciones para inversiones privadas y también para el desarrollo de políticas públicas en Asturias. Ahí España recibirá unos 800 millones de euros en los próximos años. Hay un tercer pilar de este mecanismo de transición justa, que es una línea que combina subvención y crédito para inversiones públicas, fundamentalmente para aquellas inversiones que generan algún tipo de retorno para la propia administración, pero que no generan retornos suficientes como para financiarlas con créditos normales, ¿no? Y estoy pensando, pues, en inversión en eficiencia energética en los edificios públicos, eficiencia en escuelas, en colegios, en hospitales, en centros de salud, en fin, proyectos que tienen que ver también con el desarrollo de zonas industriales, suelo industrial, ¿no? Todo este tipo de iniciativas públicas siempre generan algún tipo de retorno económico, porque los suelos industriales se alquilan, por ejemplo, o porque las mejoras de eficiencia en consumo energético pues reducen las facturas, pero es verdad que no lo reducen tanto como para poder, en fin, financiarlo a gran escala, ¿no? Entonces, lo que hace este instrumento es solamente para aquellas regiones como Asturias, pues va a haber una línea especial que combina, pues, un 10, un 15% de subvención directa con la otra parte de un crédito a largo plazo, con créditos, vamos, con tipos de interés preferenciales y tal, para animar y ayudar a las administraciones públicas de Asturias, a los ayuntamientos, a la comunidad autónoma, a las instituciones públicas en general, de las que España va a recibir, pues yo creo que algo más de 500 millones de euros. Y ese mecanismo de transición justa se complementa con un último pilar, que es una facilidad, podríamos decir, vinculada a lo que fue el plan Juncker, que ahora se llama InvestEU, es un programa de inversión pública y privada europea, que va a facilitar o que pretende facilitar inversiones privadas en regiones como Asturias, ¿no? De tal manera que los empresarios que quieran desarrollar iniciativas en nuestra región pues tengan una vía de financiación adicional o complementaria, pues más fácil y más barata, ¿no? Por lo tanto, Asturias, por una parte, tendrá acceso como parte de España, ¿no?, a la financiación de ese instrumento de recuperación y resiliencia del que hemos oído hablar en la prensa todos los días, y además tendremos un apoyo complementario de ese mecanismo de transición justa por el que nos comprometimos en las elecciones europeas y que ya está en vigor. Todas las leyes, todos los reglamentos
ya se han negociado en el Parlamento y con los gobiernos nacionales, y ahora solo queda que España presente ante la Comisión, al igual que presentó el Plan de Recuperación y Resiliencia para tener acceso a esos 140.000 millones. España tiene que presentar, en colaboración con las comunidades autónomas como la nuestra, planes específicos de transición dirigidos a colaborar o a ayudar a cumplir las metas de emisiones a 2050. Esos planes tienen que presentarse en los próximos meses y una vez la Comisión Europea lo apruebe, al igual que ocurre, como digo, con el Plan de Recuperación y Resiliencia, pues Asturias tendrá una vía complementaria, singular y especial para ayudar, ¿no?, en la medida de lo posible a esa transición. Por último, y con esto ya voy a terminar, hay otro tema importante para Asturias, al cual también nos comprometimos como la campaña electoral de hace 2 años, que es la creación de un mecanismo de ajuste en frontera sobre el carbono, sobre el CO2 importado, ¿no? Europa lleva años con una agenda muy ambiciosa en el combate contra el cambio climático, ha liderado las negociaciones internacionales que llevaron a los acuerdos de París y ha liderado también, por ejemplo, la creación del primer mercado de derechos de emisión en el mundo que desarrolló los compromisos de Kioto, ¿no? ¿Os acordáis del protocolo de Kioto de hace ya unos cuantos años, sin duda más de una década? Y en esta ocasión, pues Europa también quiere seguir liderando esta aventura, este camino, y eso, pues, en fin, aparte de todas las cosas positivas que todos conocemos, pues tiene algunas cuestiones menos positivas, ¿no? Sobre las regiones como la nuestra, que por nuestra propia naturaleza económica, pues tenemos una especialización productiva en sectores que emiten mucho CO2 y que además tienen poco que hacer para poder emitir menos, por así decirlo, ¿no? El acero, la creación de acero, la producción de acero genera CO2 y aunque se está investigando para ir a otro tipo de acero verde, pues bueno, no es sencillo y claro, pues bueno, no os digo nada que no sepáis, ¿no? Entonces, el mecanismo este de ajuste en frontera del CO2, como decía, era otro compromiso de hace 2 años, quizá con la creación del Fondo de Transición, los dos grandes compromisos que como candidato asturiano, pues en fin, insistí mucho, ¿no?, durante la campaña. Hay otras cosas, ¿no?, la política agraria, las políticas de cohesión, o sea, hay otras cosas, pero quizá estos dos eran los temas más singulares que nos afectaba a Asturias. Y he de decir que la propuesta legislativa se conocerá el 14 de julio. En el proceso de negociación de la investidura de la presidenta de la Comisión, esto fue uno de los compromisos del Grupo Parlamentario Socialista para validar su candidatura. Los últimos 2 años me consta que la Comisión ha estado trabajando y duro en buscar cómo hacer que las importaciones de terceros países que incorporaban CO2 pues pagasen en frontera lo que las empresas europeas pagan por producir los mismos bienes. Pero claro, el hacer esto pues no resultaba sencillo por muchos motivos, ¿no? Por una parte, porque no se quería poner una especie de arancel directamente que al final acabara creando un problema en la Organización Mundial de Comercio y que hubiera respuestas de terceros países con subidas de aranceles como respuesta, y que al final, aunque pudiésemos poner ese arancel sobre los bienes que importan CO2 y al final el resto del mundo empiezan a subir aranceles contra nosotros, pues claro, tampoco habríamos ganado mucho, ¿no? Entonces había ahí una serie de complicaciones técnicas no sencillas, porque os podéis imaginar que crear un sistema para toda Europa donde en los puertos, aeropuertos y carreteras se chequeara cada bien que entra en el mercado único y que se fijara un precio, ¿no?, exactamente que fuese el mismo que pagan las empresas europeas por el CO2 de lo que han producido, de lo que es, ¿no? Pues tiene unas complejidades técnicas que a mí al menos se me escapan, ¿no? Y es cierto que la Comisión ha estado trabajando y la propuesta la conoceremos en unas semanas, ¿no?, en 3 o 4 semanas. Y después había otro problema más vinculado a las dificultades de la propia Unión a la hora de tramitar las leyes, que han ido aconsejando hacer unas opciones u otras, y me explico. Si este arancel en frontera fuese formalmente un arancel, eso exigiría
que para tramitarlo, es decir, para aprobarlo, hubiera unanimidad entre los estados. Y claro, que haya unanimidad es siempre difícil, ¿no? Entonces había una vía alternativa, que es la que parece que ha elegido la Comisión y sobre la que el Parlamento también se ha pronunciado como la mejor de las opciones que había encima de la mesa, y es que, bueno, en la medida en que ya hay un mercado de derechos de emisión europeo, es decir, las empresas europeas tienen que comprar el precio, es decir, compran los derechos para emitir en un mercado con cotización del precio del CO2 diaria, pues hacer que los exportadores pagaran exactamente el precio, ¿no?, de los derechos de emisión de las empresas europeas. Y eso, haciéndolo así, eso suponía cambiar el reglamento, es decir, cambiar la ley del mercado de derechos de emisión. Y lo bueno que tiene cambiar la ley de derechos de emisión es que eso no exige unanimidad del Consejo y que además el Parlamento lo aprueba por mayorías, ¿no? Entonces, claro, que hacer una cosa o la otra, que en términos económicos es similar, es decir, es homogéneo, poner un arancel directamente o obligar a los terceros a comprar los derechos de emisión, aunque parezca una perogrullada, una cosa que quizá pues bueno, nos parezca lo mismo y efectivamente es lo mismo, pero la manera de presentarlo legalmente, por así decirlo, tiene implicaciones muy distintas sobre la velocidad de la adopción de la medida, ¿no?, sobre la facilidad de que se apruebe. Y por lo tanto la Comisión, como os decía, va a presentar una revisión de la ley del mercado de derechos de emisión para no necesitar unanimidad en el Consejo y que Parlamento y Consejo la aprobar por mayoría, sin mayores complicaciones, y que, en fin, y que una vez que la presente la Comisión el 14 de julio, pues empezará de nuevo todo el debate parlamentario, ¿no?, donde el Parlamento tendrá que enmendarla, aprobarla, ver qué medida nos sirve o no. El Consejo hace lo mismo, los gobiernos la enmiendan, presentan enmiendas y cambian la propuesta inicial, y después hay una negociación entre el Parlamento y el Consejo para llegar a un acuerdo y aprobar la ley, ¿no? Entonces, la propuesta, como os digo, será el 14 de julio y el compromiso al que hemos asumido tanto el Parlamento como la Comisión como el Consejo es que ese periodo de negociación tiene que durar 12 meses, ¿no? De tal manera que en el otoño del 22 la Comisión genere el modelo administrativo para ponerlo en funcionamiento y desde el 1 de enero del 23 se funcione, ¿no? Entonces, este es el compromiso que hemos adquirido el Parlamento y el Consejo como colegisladores, cuál es el tiempo que necesitamos para aprobar esto, y confío en que se cumple, ¿no? Pero bueno, será complicado porque, como os decía, es un instrumento nuevo, es un instrumento que, como en muchas otras cosas, la Unión empieza a regular antes que cualquier otro país, antes que Estados Unidos o que cualquier otra jurisdicción, inventa, por así decirlo, nuevas leyes. Y claro, al inventar nuevas leyes, pues te enfrentas a todos los problemas de quien lo hace por primera vez, ¿no? Pero bueno, en fin, también es el espíritu de la Unión, ¿no? Liderar algunos debates, sobre todo estos debates más vinculados a la regulación, al control, a poner un cierto orden en la globalización, ¿no? Aunque después, obviamente, pues como aquí hay que llegar a acuerdos entre todos, pues bueno, nunca es exactamente lo que a uno, ¿no?, lo que a un socialista le gustaría al 100%, pero en fin, no hay mayorías y todo pasa por acuerdos amplios, ¿no? Pues nada, dicho estas tres cosas, Programa Nacional de Recuperación en marcha, se aprobará previsiblemente la próxima semana o a muy tardar a la próxima, llegará la financiación antes del verano y está la cosa bien encarrilada, el reto está ahora en gestionarlo bien. Políticas de cohesión PAC ahí siguen con más dinero. Para Asturias tenemos el mecanismo de transición justa, compromiso electoral cumplido que queda pendiente del desarrollo ahora por parte de España y de Asturias, y compromiso adicional, mecanismo de ajuste de CO2, arancel del CO2, propuesta en las próximas semanas y compromiso político de tenerlo funcionando a 1 de enero del 23. Por lo tanto, como os decía, la legislatura pasada fue una legislatura muy, muy complicada, en fin, con muchas dificultades para avanzar, y en esta legislatura, como se suele decir, ¿no?, la Unión suele avanzar con las crisis y, en fin, la desafortunada crisis que hemos sufrido y que seguimos más o menos en ella, aunque obviamente con un horizonte más optimista,
pues ha servido para catalizar, ¿no?, muchas de las iniciativas por las que veníamos trabajando desde hace tiempo, y también nos permite, al menos, pues bueno, ¿no?, tener una gestión algo más, es decir, tener un informe de gestión, quiero decir, como diputado, pues con más logros, ¿no?, que en otras ocasiones donde los logros pues, se concentraban más en pelear, ¿no?, aunque al final no lo consiguieras, que en estos, ¿no?, que en estos 24 meses donde ciertamente se ha dado un paso de gigante, ¿no? Y aquí lo dejo. Sí, pues muy bien, Jonás, agradecerte, cómo no, esta breve, porque a mí me resultó excesivamente breve, pero súper interesante charla. Evidentemente, la institución, podemos decir las europeas, aunque evidentemente uno trata de estar informado y de eso queda, yo no sé por qué, pero queda un poco lejos y no le das la importancia que luego a la vista de tu intervención, pues compruebas de que efectivamente todo lo que resulte y todo lo que se haga y se proyecte en Europa va a tener una repercusión directísima sobre el devenir y el futuro tanto económico como de estabilidad social en el resto de los países de la Unión. Hay una serie de palabras pedidas. En cualquier caso, yo a mí no quiero que me pase sin compartir contigo una noticia que, bueno, de la última semana, y que es un poco saber un poco qué pulso, qué sensación tienes, cómo se recibió en el seno de la Unión el compromiso del G7 de establecer el tipo del impuesto de sociedades. Bueno, dicen el 15%, ya veremos a ver el G20 cómo lo desarrolla con esos, pero ¿qué implicaciones o qué consecuencias puede tener ahora ese acuerdo, o ese acuerdo bueno, que como podemos ver, y desde la Unión se planteó muchas veces, allá la tasa Tobin y demás, algunas cosas que siempre fueron, pues de alguna manera, pues metidas en la nevera, y había países que estaban radicalmente al contrario de ellos. Y ahí en la Unión, hombre, no se nos escapa de que si esta medida va a tener algo que ver en poner en desescalada a los paraísos fiscales, pues hay algún miembro de la Unión Europea que me imagino que una medida como esta pues le hará algún que otro sarpullido, ¿no?, en esos. Y nada, y ya sin más, doy la palabra por el orden de que se fueron pedidas a Cabrero. Compañero Cabrero, tuya es la palabra. Adelante. Bonjour, monsieur le député. C'est un plaisir. Te hablo en francés porque luego te voy a hacer, bueno, te lo voy a hacer ahora una cuestión ingenua, ¿eh? Lo primero, espero que estéis bien, Lucía y Víctor, espero que os encontréis bien allí en Bruselas. La pregunta ingenua, por eso me inicio en francés, es, los ingleses se han ido de Europa, ¿no?, con el Brexit. Sin embargo, seguimos hablando en inglés. ¿Sería posible que los eurodiputados estudiaran Esperanto o algo así? O una cuestión alternativa, porque es curioso que resulta que el inglés sea siendo uno de los idiomas oficiales. Bueno, es una pregunta que quizá un poco ingenua por mi parte, pero bueno, dime algo, a ver si me das alguna buena noticia. Luego, lo del G7 me parece que es muy interesante, la pregunta que hizo Silvino, pero yo quisiera venir aquí a España, y tenemos un congreso dentro de poco, y supongo que los compañeros sabrán que el ponente económico, si no me equivoco, lo que he leído por ahí, que es un tal Jonás Fernández. Creo que es así, ¿no? Eso parece. Eso parece, ¿no? O sea, nos esperamos lo peor, ¿no? Sin duda. No, yo lo que te quería consultar era lo siguiente. Hay unos grandes problemas con las eléctricas aquí, ¿no? Sabes que el asunto del día es el precio de la luz.
que no es un tema, vamos, fácil, parece que es complicado, pero ¿tenemos alguna solución para eso? Puede ser pues una parte pública de la energía. Y lo mismo te digo para la banca. Tenemos problema de la banca, que cada vez cobra más, recibe dinero, cobra cada vez más intereses no, porque están bajo, pero sí comisiones, requete comisiones, y hoy día es un poco el día a día, que estamos, o sea, la gente está lejos. Y luego, como me comió la pregunta mi querido compañero Silvino, que me parece también interesante, otra que está un poco lejos, pero que a lo mejor también nos podrías ayudar o ampliar, cómo va o qué posibilidades hay con el ejército europeo. Sabes que, bueno, a lo mejor hay compañeros que son pacifistas, pero claro, ser pacifista en esta vida es muy difícil, ¿no? Entonces, nada, gracias por tu trabajo y gracias por estar aquí con nosotros, que es un placer escucharte. Nada, gracias, Cabrero. Jonás, si hay otra palabra pedida, si podemos dar paso a que te la formule y luego tú contestas a todo. Vale. Vale. Entonces, nada, tiene la palabra el compañero Hugo. Hola, ¿me oís? Muy bien. Sí, es que hace un momento os perdía en la conexión. Hola, compañeras y compañeros, buenas tardes. Me ratifico en la mención que hice en la anterior exposición de Jonás, que tenemos a Jonás como eurodiputado y en la ANSO lo tenemos que explotar mucho más de lo que lo explotamos. Tampoco te pases, tampoco es fácil de explotar. Las preguntas me las pisaron un poco, pero yo voy a componer cómo las quería hacer yo. A ver, Jonás, el eurodiputado y compañero tuyo, Iván García del Blanco, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el otro día comentando datos básicos en tiempo real de las empresas, él planteaba la nueva norma que todas las empresas que facturen más de 750 millones de euros al año en la Unión Europea pues tienen que facilitar sus datos, ¿no? A una mayor transparencia fiscal. Eso unido con el 15% famoso ya del G7, que a ver el G20, que muchos países querían el 25%, todo eso unido, yo estoy un poco decepcionado. ¿Y por qué? Porque creo que la Unión Europea siempre va lenta. Tú dices que el problema crucial, ahora ya tenemos los dineros, ahora ya tenemos estructurado el riego del influjo de la Unión Europea. Por fin, esta vez la Unión Europea funcionó. Pero claro, el gran dilema lo planteaste tú en tu exposición, es que continúe funcionando por estos derroteros. Es esta nueva Unión Europea que continúe, no como diría la parte derecha de la Unión Europea, que sea esta vez y nos olvidemos. Entonces yo creo que 750 millones de euros de facturación me parece una burrada. Yo creo que tenía que haber sido un número mucho más bajo, igual que para tener datos fiscales de las empresas y transparencia. A la vez que también creo que el 15% es poco, porque fíjate, si es poco, que las tecnológicas, Google y Facebook aplaudían al día siguiente. Vamos, es raro que el empresario aplauda cuando le pones fisco. Es un poco extraño para la mentalidad europea, algo pasa. ¿Es poco o qué pasa ahí? Eso en el terreno económico, ¿no? Y luego en el terreno político-filosófico del futuro de la Unión, pues yo he leído a Thomas Piketty estos días del socialismo participativo y Viva el socialismo, no sé si sabes la obra, la tengo, y planteaba un tema que creo que está en embrión, que es el Parlamento alemán y el Parlamento francés tienen unas reuniones o están realizando un embrión de parlamento al cual Piketty también invitaba a que participase España e Italia para crear una Europa, digamos, más avanzada en fiscalidad común y estos temas. Esa propuesta es un disparate, ahora te la cuento. Vale, pero ¿hay algo de eso en marcha? ¿Se están reuniendo o todo esto? Porque es que era la duda que tenía yo, si orgánico como ponente económico, pues
nosotros lo que es orgánicamente todavía... Te he perdido, Hugo. ¿Soy yo o...? No, lo hemos No, perdido. no, lo perdimos. Hugo, vuelve a repetir que te perdimos. Hugo, la última parte repítela, que te hemos perdido. Desde el orgánico, ¿me oísteis lo del planteamiento del orgánico? No. Como ponente económico orgánicamente como ponente económico para Valencia, pues yo quería saber cómo se va a estructurar esa ponencia, ¿la elaboráis? ¿Se va a consultar federalmente? Porque yo creo que esa ponencia va a ser crucial en el futuro y el ambiente político inmediato de España para el PSOE. Vale. Esa observación. Gracias, Hugo. A ti. Bueno, pues si te parece, Silvino, comento. Sí. De momento no hay más palabras, se sigue comentando. O sea, lo bueno de hacerlo en una hora es que al final siempre quedamos con ganas de más. Y eso es mejor que pasarnos y acabar aburridos, ¿no? Sobre el acuerdo del G7 al que te has referido tú y también el resto de compañeros. Mañana publico mi articulito quincenal en La Nueva España y exactamente va sobre esto. Con lo cual, con independencia de lo que os diga ahora, pues podéis mañana echarle un vistazo para ver alguna cosa más. El acuerdo es un paso histórico. Yo entiendo lo que comenta Hugo de que, bueno, de que el 15% es muy poco y que era mejor el 21 o el 25, pero realmente es más importante que entre en vigor que la propia cifra. Quiero decir, porque una vez que tienes un acuerdo internacional para fijar un tipo mínimo, aunque sea del 15%, la vida es muy larga y es más fácil moverlo, subirlo o no subirlo, o adaptarlo, cambiarlo, que introducirlo. Quiero decir, lo más difícil es introducir un tipo común. Una vez que eres capaz de generar la mayoría suficiente para introducir el tipo común, las cosas pues van cambiando, ¿no? El impuesto, siempre se pone como ejemplo que el impuesto sobre la renta en Estados Unidos se introdujo como un impuesto temporal y ahí sí, ¿no? Y por eso cuando hablamos de esta emisión de deuda para ayudar en la recuperación, que también es temporal, pues algunos creemos que tienen elementos suficientes como para poder mantenerse a medio plazo, ¿no? Pero tanto, es decir, referiendo al tipo, ¿no? Al 15%, pues hombre, a todos nos gustaría que fuese más alto. Pero realmente el paso, ¿no? El paso realmente de tenerlo y no tenerlo es infinitamente abismal entre que una vez puesto se pueda subir o cambiar. No sé si me explico. Por lo tanto, aunque no sea tan alto como nos gustaría, es un paso que hay que celebrar y que obviamente todavía queda el desarrollo, porque todavía tiene que validarlo el G20, que la OCDE lo valide y después tener la propuesta legislativa en el ámbito europeo y que se apruebe. Y eso pues tendrá sus complicaciones adicionales, ¿no? En todo caso, que las empresas aplaudan o que algunas empresas digitales aplaudan diciendo que están encantados, realmente es un acto de cinismo infinito. Quiero decir, en estos momentos las empresas del IBEX, ¿sabes? Supuestamente el impuesto de sociedades en España es del 25%. Y el promedio que pagan las empresas del IBEX, una vez descontadas deducciones, bonificaciones y todo este tipo de agujeros que tenemos en la regulación, no recuerdo exactamente la cifra, pero el promedio debe andar entre el 6 y el 8%. Quiero decir. Por lo tanto, que haya un tipo mínimo del 15, aunque claro, si lo comparas con el 25 de sociedades, dices, pues vaya abajo, ¿no? Ahora, si dices, no, es que efectivamente están pagando el 8 o el 9, pues es bastante más, ¿no? Por lo tanto, como digo, que las empresas salgan ahora dentro de las estrategias que tienen de imagen y de publicidad y de marketing y de estas cosas que hacen para caer bien, que las hacen todas, cuanto menos impuestos pagan, más cosas hacen para caer bien, realmente, pues bueno, es decir, muy contentas no están, ¿no? Igual que no están muy contentos países como Irlanda o Luxemburgo o Holanda, que en estos casos ya los tipos que pagan las sociedades allí pues están en el 1, en el 1,5%, ¿no? que es un absoluto escándalo, ¿no? Por lo tanto, como digo, es un paso histórico. Mañana detallo algo más el acuerdo y
y los debates que tenemos aquí en Europa sobre este asunto, no me preocupa mucho, o no me preocupa, no me quita el sueño que sea el 15 y no el 21 o el 25, porque el salto cualitativo de tenerlo y no tenerlo es mucho más importante que la cifra exacta que ahora, por unas circunstancias u otras, se pueda acordar. Y bueno, y que es un paso, vamos, iba a decir histórico, pero es un paso trascendente. Llevamos 30 años, ¿no?, de reducciones de impuestos, los países compitiendo entre sí para reducir impuestos, para atraer a las empresas, las comunidades autónomas también. Es decir, llevamos 30 años en una carrera de bajadas de impuestos y tal, para supuestamente ayudar a las empresas a que vengan a nuestro país y no vayan a otro. Y, hombre, que por una vez los estados se han puesto serios y han dicho, bueno, las rebajas hasta aquí. O sea, no podemos andar rebajando cada cual de manera, ¿no?, individual, porque es que entonces no pagan nada. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, que digan, oye, mira, las rebajas hasta el 15 y del 15 nadie rebaja, pues, hombre, es un cambio sobre los últimos 20, 30 años, donde cada vez había que ir bajando más los impuestos para que supuestamente las multinacionales no se vayan o para que te vengan a tu territorio y tal. Por lo tanto, bueno, creo haber contestado a lo que me preguntaba Silvino, y el comentario, ya una parte al comentario de Hugo. Bueno, voy a aprovechar también para rematar lo de Hugo antes de pasar a Cabrero. La Unión, hace ya muchos años, de hecho el acuerdo al que hacía referencia Iván García, que él fue el ponente del Parlamento en los últimos 2 años en la tramitación de esta directiva, es una propuesta de hace ya 3 mandatos, que la Unión empezaba, ¿no?, con esto de ir armonizando los impuestos, y bueno, y la manera de empezar más suave fue decir, vamos a hacer una directiva para que las grandes empresas hagan público cuántos impuestos pagan, cuántos beneficios tienen, cuántos trabajadores, y una serie de indicadores para que al menos si lo hacen público, a ver si les da vergüenza, ¿no? Y que por lo tanto los consumidores puedan decir, pues mira, esta empresa no paga nada, compro esto otro. Es decir, que hubiera una especie bueno, que dada la publicidad, pues después nosotros decidiéramos comprar unas cosas o otras, dependiendo de los escándalos de algunos casos, ¿no? Claro, esto es una cosa muy inicial, porque claro, no era ninguna regulación para obligar a las empresas a pagar más, sino simplemente usted hágalo público y a ver si al menos le sacamos las vergüenzas, ¿no? La cuestión es que esto se ha aprobado ahora porque lleva 5 o 6 años bloqueado en el Consejo, porque los gobiernos, ¿sabes?, el Parlamento ya aprobó su texto, como os decía antes, la Comisión propone, la propuesta la negocia el Parlamento y el Consejo, y después el Consejo y el Parlamento tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, el Parlamento había aprobado esto pues hace ya 5 o 6 años, y llevamos 5 o 6 años esperando a que el Consejo fuese capaz de acordar algo entre ellos para poder negociar con nosotros. Y finalmente llegaron a un acuerdo hace 6 meses, y en 6 meses el Parlamento ha liquidado la negociación con el Consejo y se aprobó pues hace una semana pasada o la anterior. Pero como decía, es una medida importante que va a dar publicidad, que, sí, no es menor, pero claro, era el inicio del camino, porque después de esa directiva vino otras 2 propuestas más en la legislatura pasada del comisario socialista para armonizar sociedades, y esa propuesta para armonizar sociedades está bloqueada en el Consejo. Por lo tanto, el acuerdo del G7 de la semana pasada es muy importante porque de alguna manera mete presión a los países que han estado bloqueando la directiva que teníamos, que el Parlamento ya la aprobó y que estábamos esperando por el Consejo, ¿no? Y claro, el cambio en la administración de Estados Unidos ha sido fundamental, y como os decía, la presión de Estados Unidos, Estados Unidos tiene muchas cosas malas y otras cosas muy buenas, como todas las grandes potencias, y en estos momentos la administración Biden está usando todos los resortes en su mano para presionar a los países para subir sociedades, vamos, para fijar esto. Y claro, que presione España o que presione, yo qué sé, Francia, a que presione Estados Unidos, y no solamente presiona a Irlanda. Es decir, si España presiona a Irlanda, pues tenemos la fuerza que tenemos. Es decir, es un socio, es otro país como nosotros. Ahora, que Estados Unidos presione a Irlanda, la cosa cambia, ¿no? Entonces, como os decía, Estados Unidos ha tomado esto de una manera bastante seria. Como os digo, me consta que las presiones que está ejerciendo en países no solamente del G7, del G20, de la OCDE, o sea, Estados Unidos está
poniendo toda la carne en el asador en que esto salga. Y claro, eso es una ayuda, ¿no?, para que los que estamos dentro de la Unión Europea presionando a estos países, como os decía, pues claro, con la ayuda de Estados Unidos el escenario ya, es decir, la presión es distinta, ¿no? Por lo tanto, la directiva de hace 2 semanas es una muy buena directiva que llevaba 5 o 6 años bloqueada, que da publicidad, pero que obviamente tiene que ir de la mano de la armonización de sociedades, como decía, que era lo que intentó Moscovici y que lleva parado 2 o 3 años. Hablo también de ello en el artículo de mañana, y tiene que ir acompañado con el impuesto mínimo, ¿no? Con este 15%, que puede ser poco, pero oye, una vez que lo tengas, después ya veremos, ¿no? Por lo tanto, el debate global en temas de impuestos ha cambiado muchísimo. Ha cambiado, es decir, ha dado un cambio de 180 grados respecto a lo que estábamos acostumbrados en las últimas décadas, podría decir, desde al menos desde los 90, ¿no? Y sobre esto del Parlamento Nacional y tal, Piketty es un gran economista. Yo he estado con él en al menos 2 ocasiones aquí en el Parlamento, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, en los temas institucionales a veces se lía un poco. Entonces, él está proponiendo que los parlamentos nacionales se reúnan. O sea, supuestamente las competencias fiscales es materia de los parlamentos nacionales. Entonces lo que dice es, mira, jamás los parlamentos nacionales os van a dar a vosotros, Parlamento Europeo, la responsabilidad para fijar impuestos. Entonces, para evitar esto, vamos a coger a los diputados de los países, a los diputados nacionales, ponerlos juntos y que decidan ellos. Esto es un disparate, es decir, porque los diputados nacionales, aunque los pongas juntos, si realmente no quieren ceder las competencias, ni lo van a ceder al Parlamento Europeo, ni un diputado español lo va a ceder a un diputado francés, ni un diputado alemán. O sea, si un ciudadano alemán se muestra reticente en ceder al Parlamento Europeo las competencias de impuestos, por cierto, un Parlamento donde ellos votan, porque los alemanes votan al Parlamento Europeo igual que los españoles, ¿cómo van a ceder que un diputado francés al que no votan decida sobre los impuestos? No sé si me estoy explicando. Entonces, Piketty tiene ahí una idea esta de que los parlamentos nacionales se reúnan y realmente no resuelve el problema, y además me parece un disparate porque para hacer eso está el Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, esto es como si en España, para decidir los impuestos, en vez de que decidiera el Congreso, juntáramos a los parlamentos regionales a discutir entre ellos, ¿no? Pues para eso está el Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso Europeo, el Parlamento Europeo, tiene una serie de competencias, en fin, en ámbitos legislativos plenas, y de hecho os hablaba antes de lo del CO2 en frontera, y cómo si es por una parte exige unanimidad, si se hace de la otra manera no. Este tipo de trucos, podríamos decir, administrativos, los hacemos todos los días, porque además a la Comisión le interesa que nosotros decidamos, y no solamente los gobiernos. Y la emisión de deuda que se va a hacer para financiar el Next Generation va a exigir nuevos recursos propios que están comprometidos, y la espita está abierta. Y por lo tanto, yo creo que es más importante, o como político, ¿no? Creo que es más importante focalizar la presión política en que el Next Generation funcione, que haya nuevos recursos propios, que el Parlamento esté involucrado, el Parlamento Europeo, que en pretender juntar a parlamentos de los países y decirle a un alemán, no, ya no va a ser el Parlamento Europeo al que tú votas el que pueda decidir sobre algo, sino va a ser el Parlamento de Francia. O sea, esa propuesta yo no le veo ningún recorrido. Quiero decir, y se lo dije a Piketty cuando estuvo aquí hace algunos años, y bueno, pues bueno, tuvimos un intercambio de opiniones, ¿no? Pero bueno, obviamente esto no invalida todo el trabajo ingente que hace Piketty y que es muy necesario y muy positivo, ¿no? Ahora voy con Cabreno. Y creo que me estoy pasando, pero bueno, espero que no pase nada. El inglés. El inglés sigue siendo idioma oficial al menos de un país de la Unión que se llama Malta, y aunque el irlandés es también un idioma oficial, pues bueno, el inglés está ahí, ¿no? Es decir, lo que cuenta Masip de su experiencia aquí, porque claro, Masip estuvo aquí del 99 al 2014. Masip vivió el tránsito
de la ampliación a los países del este. Entonces, antes de la ampliación a los países del este, el idioma franco de las instituciones comunitarias era el francés, fundamentalmente, con el inglés compitiendo, pero fundamentalmente el francés. Pero una vez que todos los países del este entran en la Unión, todos esos países tienen de segundo idioma el inglés. Entonces, realmente el francés es, obviamente, el primer idioma en Francia, en Bélgica, y después el segundo idioma era en el Reino Unido, el segundo idioma en Alemania, pero poco más. De tal manera que el segundo idioma en la mayoría de los países de la Unión sigue siendo el inglés. Y por lo tanto sigue siendo más fácil comunicarse en inglés que en francés. Quiero decir, porque, no sé, al final el idioma tiene muchas misiones, ¿no? Y entre ellas ahí estamos con el asturiano, haber sido una vez es oficial, pero en el trabajo, por así decirlo, pues lo importante es comunicarse, ¿no? En fin, es uno de lo que tiene que ser una lengua, ¿no? Facilitar la comunicación. Hay otros, pero el básico es que la gente se pueda comunicar. Y claro, en estos momentos el inglés es el segundo idioma en toda la Unión y por lo tanto, aparte del materno, ¿no? Y claro, eso va a ser muy difícil cambiarlo. Macron tiene una iniciativa para que el francés gane más espacio, me parece bien, no tengo nada en contra, pero va a ser muy difícil. De hecho, hay un librito que se ha publicado hace un par de meses que se llama ¿Quién hablará europeo?, que te puede interesar, Cabrero, que lo ha publicado una chica española que trabaja aquí en Europa en una fundación. Se titula ¿Quién hablará europeo? Y es un libro interesante sobre esto que preguntas, Cabrero, que creo que te puede interesar. Y sobre la ponencia, me habéis preguntado algo. La ponencia tiene dos personas que son las coordinadoras generales de la ponencia y después hay una serie de capítulos, ¿no? Y yo soy el responsable del capítulo de economía. El proceso de elaboración de la ponencia, pues como es habitual, pues se ha desarrollado en los últimos 2 meses con los colaboradores del partido, académicos, expertos, con las federaciones territoriales, con personas de los territorios, y el borrador que yo he preparado como ponentes está entregado el 1 de junio. Ahora el partido tiene el mes de junio para ordenar todo eso y todos los capítulos, darle un cierto formato común y un cierto orden. Y la ponencia se aprueba en el Comité Federal del 15 de julio, que es el que convoca formalmente el Congreso. Y por lo tanto, una vez que la ponencia esté aprobada, pues se enviará a las agrupaciones y empezará el proceso de asambleas de enmiendas, ¿no? Entonces, bueno, la ponencia está escrita fundamentalmente con 2-3 principios y uno, no es un programa electoral, no se trata de propuestas concretas. 2, estamos gobernando, que también es importante. Y 3, se trata de definir, ¿no?, los grandes problemas y orientar las líneas generales. Ya es un texto más de pensamiento político, podríamos decir, que de praxis, ¿no?, de gobierno, que eso es responsabilidad del gobierno y no estrictamente del partido. Entonces, sí, tampoco os puedo avanzar mucho más porque me halagaría muchísimo, pero en fin, que sepáis que la ponencia estará disponible pues en cuanto la apruebe el Comité Federal y pues ahí, pues bueno, pues ahí estará el proceso de enmiendas hasta el Congreso en octubre, ¿no? Y espero que, es decir, la ponencia simplemente, por otra parte, simplemente es una invitación al debate, por así decirlo, ¿no? Que si tampoco se trata de que la ponencia sea es decir, obviamente la ponencia no es la posición final y por lo tanto es más, ¿no?, cuando preparas el borrador inicial es más una invitación al debate en las agrupaciones, a que los militantes, ¿no?, lo estudien, presenten o sea, es más una invitación al debate que las conclusiones ya definidas por mí o por la gente que está en Ferraz, ¿no? No es eso, ¿no? Lo que tiene que ser eso es el que la ponencia que se apruebe en el Congreso. Pero bueno, es una invitación al debate y por lo tanto hay distintos debates sobre los que preguntas, Cabrero, pero que de alguna manera espera que los militantes, pues bueno, que los militantes presentemos enmiendas y
y veamos, ¿no? Veamos cuál es el resultado final. Por lo tanto, no hay algo, es decir, no está cerrado, ¿no? No puede ser de otra manera, por otra parte. Y el ejército europeo, pues bueno, lo que hay ahora en el presupuesto es un pequeño fondo para mejorar el provisionamiento europeo de material bélico, y después hay también iniciativas en temas de hackeo y ciberseguridad y estas cosas que cada día son más importantes que los ejércitos regulares en muchos casos. Estamos viendo los ataques informáticos, ¿no? de manera permanente. Y ahí la Unión lo que está intentando es, por una parte, como hace siempre, ocupar el espacio que los países, por la inercia de las cosas, no hacen tan bien, ¿no? Y cuando llega todo el mundo, todo el entorno este de ciberseguridad, pues los ejércitos nacionales, que tienen una jerarquía, un orden, una estructura, pues muchas veces son menos flexibles que cuando empiezas de cero, ¿no? Entonces la Unión lo que ha hecho es empezar de cero con temas fundamentalmente de ciberseguridad, obviamente colaborando con los estados, pero tomando la iniciativa y bueno, ir viendo y crear un fondo para ayudar a las Fuerzas Armadas a mejorar la eficiencia de las compras y bueno, ir recorriendo el camino, ¿no? No habrá ejército europeo en los próximos 5 años, pero bueno, el horizonte está ahí, ¿no? Y algunos creemos en él. Como decía, tener un instrumento de política fiscal, pues llevamos batallando en esto de una manera u otra, al menos desde el 91, que se firma Maastricht. Y decir, en Maastricht no se consiguió meter porque los alemanes no querían, y desde entonces, pues algunos, obviamente los que estaban entonces por aquí, los que estábamos afiliados, dando la tabarra con esto, y bueno, después de unos cuantos años, pues se ha construido, ¿no? Entonces, pues bueno, el ejército europeo ya fue una iniciativa que, como sabes, fracasó en el 52, en el 54, cuando gaullistas y comunistas lo bloquearon en el Parlamento francés, y desde entonces, pues no, se quedó parado. Y ahora sí que hay ánimos y deseo de hacer más cosas, sobre todo cuando estaba Trump en Estados Unidos y obviamente Europa se estaba dando cuenta que no podíamos fiarnos de la OTAN al 100%, y que los socios que tenemos o los vecinos que tenemos en nuestras fronteras, pues no diré nombres, todos los conocéis, pero algunos de ellos son bastante peligrosos. Y claro, la confianza en Estados Unidos pues se redujo mucho. Es verdad que ahora eso se ha cambiado, pero claro, la incertidumbre de que pueda volver otro tipo como Trump en el futuro sigue ahí, ¿no? Y por lo tanto los incentivos a que Europa genere una autonomía estratégica en materia de defensa, que colabore con la OTAN, ¿no? Pero vamos, que no dependamos de la OTAN para casi todo, pues están ahí y son importantes, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Silvino, no sé si... Sí, no, aquí estoy, nada. Oye, nada, agradecerte a ti una vez más este momento tan interesante que nos acabas de regalar, y espero que a todos y a todas poder vernos en presencia y bueno, y que sea lo primero posible. Y como decía alguien por ahí, pues esperamos, Jonás, que en ese nuevo tiempo que se avecina pronto, pues podamos compartir también alguna que otra jornada contigo en la Casa del Pueblo. Vamos, yo espero acabar aquí a finales de julio. Vamos, en las próximas semanas iré a Asturias un par de veces, de hecho iré este viernes, aunque tengo que marchar porque el sábado es el acto de la presentación del capítulo de la ponencia de economía en Madrid y me tengo que bajar a Madrid. Pero bueno, ahora que las cosas empiezan, ¿no?, a facilitar la movilidad y que el certificado COVID pues ya empieza a funcionar y nos quita las cuarentenas y tal, claro, hasta ahora viajar a España era un follón, o sea, PCR para ir, PCR para venir, cuarentena, o sea, no podías salir de casa, o sea, para poder trabajar era un coñazo tener que andar viajando, ¿no? Pero vamos, ahora que ya vamos a tener el certificado y que esperemos que, pues bueno, se facilita todo, y espero volver a viajar con más frecuencia y vernos por ahí. Nos veremos antes seguro, pero lo que espero también y deseo, con esto sí que termino, es que nos veamos en la guinda, ¿no?
Bueno, yo creo que eso todos hacemos causa común en ello y así quedamos emplazados para la guinda o en otros. Nos veremos antes, pero en la Nos guinda veremos. también. También, efectivamente. Bueno, y al resto de compañeras y compañeros, agradeceros también vuestra participación en esta jornada. Y nada, lo dicho, que la próxima sea presencial y nos podamos ver las caras y sentir el calor de la proximidad. Venga, buenas y hasta otro.